Hay personas que creen que vivimos sobre una esfera azul flotando en el vacío. Y hay otras que están convencidas de que eso es una mentira gigantesca. Para ellos, el Polo Norte está en el centro, la Antártida no es un continente, sino un muro de hielo. Y más allá de ese muro, nadie sabe qué hay. Lo inquietante no es que alguien crea esto. Lo inquietante es que miles de personas lo defienden con mapas, experimentos, vídeos, cálculos, supuestas pruebas y una certeza absoluta, que todos nosotros hemos sido engañados desde niños. Pero la pregunta real no es si la Tierra es plana. La pregunta real es mucho más extraña. ¿Por qué necesitan creerlo? El mapa de un mundo imposible. Si pudieras entrar durante unos segundos en la cabeza de una persona terraplanista, el planeta dejaría de parecerse a todo lo que has visto en los libros del colegio. No habría una esfera. No habría un planeta girando alrededor del Sol. No habría un pequeño punto azul perdido en medio del universo. Habría un disco, un enorme plano circular, con el Polo Norte en el centro, los continentes extendidos a su alrededor como si fueran piezas colocadas sobre una mesa, y en los bordes, rodeándolo todo, un muro de hielo gigantesco. Ese muro sería la Antártida. No un continente helado al sur del planeta, sino una frontera, una barrera final, el límite del mundo conocido. Y según algunos de ellos, ese muro estaría vigilado por gobiernos, por militares, por la NASA, por personas armadas cuyo trabajo sería impedir que alguien llegue demasiado lejos y descubra qué hay al otro lado. Sobre ese disco, el cielo no sería espacio infinito, sería una cúpula, una especie de techo inmenso donde el Sol, la Luna y las estrellas no serían cuerpos gigantescos a millones de kilómetros, sino luces pequeñas cercanas moviéndose sobre nuestras cabezas como lámparas en un escenario. ¡Pot! Es una imagen extraña, casi medieval, casi mitológica. Y sin embargo, en pleno siglo XXI, hay personas que no solo la creen, sino que dedican horas, días y años a defenderla. Pero lo más interesante no es el mapa, lo interesante es cómo llegaron hasta él. ¿Por qué no nacieron en la Edad Media? Cuando pensamos en la Tierra plana, imaginamos una idea antigua, una creencia de campesinos medievales mirando al horizonte. Una época en la que supuestamente nadie sabía nada, nadie viajaba lejos y todos vivían atrapados entre supersticiones. Pero eso es falso. Durante la Edad Media, la idea de que la Tierra era redonda ya estaba bastante aceptada entre las personas educadas. Mucho antes, los griegos ya habían hecho cálculos sorprendentes sobre el tamaño del planeta. Observaron sombras, eclipses, estrellas, barcos desapareciendo en el horizonte. Y a partir de ahí, dedujeron algo que hoy parece obvio. La Tierra era una esfera. Samian Ensharo. De hecho, una de las grandes leyendas que muchos aprendimos en el colegio es que Cristóbal Colón tuvo que convencer a todos de que la Tierra era redonda. La discusión real no era si la Tierra era plana o redonda. La discusión era el tamaño del planeta y si se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste sin morir en el intento. Samian Ensharo. Esto hace que la historia sea todavía más rara, porque el terraplanismo moderno no nació en una época de ignorancia absoluta. Nació cuando la ciencia estaba avanzando más rápido que nunca, y eso cambia completamente la historia. El hombre que miró un canal. En el siglo XIX, la ciencia empezó a volverse enorme. Ya no bastaba con mirar el mundo y sacar conclusiones simples. Aparecieron nuevos métodos, nuevas matemáticas, nuevos instrumentos, nuevas teorías. La física, la biología, la astronomía y la medicina empezaron a construir una realidad cada vez más precisa, pero también más difícil de entender. Y ahí apareció una reacción, una incomodidad. Algunas personas empezaron a sentir que la ciencia se estaba alejando demasiado de lo que cualquiera podía ver con sus propios ojos. Y entonces apareció Samuel Robotham, aunque él prefería llamarse Parallax, que, siendo sinceros, suena bastante mejor. Parallax no era un científico revolucionario, era más bien un hombre convencido de que la ciencia se había complicado demasiado. Creía que la verdad debía estar delante de nosotros, que no hacía falta confiar en fórmulas extrañas ni en explicaciones invisibles. Bastaba con mirar. Así que en 1838 decidió hacer un experimento en un canal de Inglaterra. El lugar parecía perfecto. Un canal muy recto de varios kilómetros de longitud. Agua tranquila. Horizonte claro. Una oportunidad para demostrar algo que, según él, nadie quería ver. La lógica era sencilla.
Si la Tierra era una esfera, entonces la superficie del agua debía curvarse, y si un barco se alejaba lo suficiente, poco a poco debía desaparecer por debajo del horizonte. Primero el casco, luego el mástil, luego todo. Así que Parallax colocó un telescopio muy cerca del agua y observó cómo un bote se alejaba por el canal, pero el bote no desapareció. Siguió visible, kilómetro tras kilómetro, y para él aquello fue suficiente. La Tierra no tenía curvatura. La Tierra era plana, el error que parecía una prueba. Aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque el experimento de Parallax tenía algo poderoso, parecía lógico. Una persona normal podía entenderlo. No hacía falta saber astronomía, no hacía falta estudiar física, no hacía falta confiar en una institución. Solo hacía falta mirar por un telescopio y ver que el barco seguía ahí. Y eso es exactamente lo que hizo que el experimento fuera tan seductor. El problema era que estaba incompleto. Parallax no tuvo en cuenta algo fundamental. La atmósfera. La luz no viaja siempre en línea recta perfecta cuando atraviesa capas de aire con diferentes temperaturas y densidades. Se curva, se refracta. Puede hacer que objetos lejanos parezcan más altos, más cercanos o más visibles de lo que deberían. Esto no era magia. No era una excusa inventada por científicos desesperados. Era física básica. Pero para Parallax esa explicación ya era parte del problema. Era demasiado abstracta, demasiado técnica, demasiado invisible. Él quería una ciencia que cualquiera pudiera tocar. Una ciencia de ojos, manos, agua, madera y telescopios. Y ese deseo, en realidad, explica mucho más que su experimento, porque el terraplanismo no empezó como una simple discusión sobre la forma del planeta. Empezó como una rebelión contra una forma de conocimiento. La ciencia contra los sentidos. La mayoría de nosotros no hemos comprobado personalmente casi nada de lo que sabemos. No hemos visto un átomo. No hemos medido la distancia a la Luna, no hemos tocado el núcleo de la Tierra, no hemos calculado la masa del Sol. No hemos visto con nuestros propios ojos cómo gira el planeta. Y aún así lo creemos, porque confiamos en un sistema, confiamos en miles de personas que estudian, observan, debaten, corrigen errores, publican resultados y revisan lo que otros han descubierto antes. La ciencia funciona como una torre. Cada generación coloca ladrillos sobre los ladrillos anteriores. Nadie ve toda la torre completa, nadie entiende todos los detalles, pero el sistema se sostiene porque cada pieza puede ser revisada, discutida y comprobada por otros. El problema es que esa torre es impersonal. No tiene rostro, no puedes darle la mano, no puedes mirarla a los ojos. Y para muchas personas eso genera una sensación incómoda. La sensación de que el mundo está siendo explicado por instituciones lejanas, laboratorios cerrados, agencias espaciales, universidades, gobiernos y expertos que hablan un idioma cada vez más difícil. Entonces aparece una alternativa mucho más sencilla. No confíes en ellos. Confía en ti. Mira el horizonte. El horizonte parece plano, el suelo no parece moverse, el agua parece nivelada. Entonces, ¿por qué deberías creer algo distinto? La promesa del terraplanismo, el terraplanismo ofrece algo muy potente. No solo ofrece una teoría, ofrece una identidad. Le dice a una persona, tú no eres ingenuo, tú no eres parte del rebaño, tú has despertado. Tú ves lo que los demás no quieren ver. Y eso es muy adictivo, porque de repente una persona que se sentía pequeña frente a un mundo complejo pasa a sentirse especial. Pasa a tener una misión, pasa a formar parte de un grupo que cree haber descubierto la mentira más grande de la historia. La Tierra plana se convierte en una puerta, mientras por una pregunta aparentemente inocente. ¿Y si el horizonte no se curva? Pero al otro lado ya no está solo la forma del planeta. Está la NASA. Está la educación. Está la historia entera de la humanidad convertida en una farsa. Y si aceptas eso, ya no estás discutiendo sobre astronomía. Estás viviendo dentro de una película de conspiración, el regreso en Internet. Durante mucho tiempo, estas ideas quedaron en los márgenes. Pequeños grupos, libros raros, conferencias extrañas, personas obsesionadas con cálculos del horizonte y mapas imposibles. Pero entonces llegó Internet. Y con Internet ocurrió algo decisivo. Cualquier idea, por pequeña que fuera, podía encontrar a todas las personas del mundo dispuestas a creerla. Antes, si pensabas que la Tierra era plana, probablemente estabas solo.
Jara, podías encontrar foros, vídeos, canales, grupos, comunidades enteras, podías ver a otras personas hacer experimentos, podías compartir imágenes, podías discutir durante horas. Podías construir un universo cerrado donde todas las dudas tenían respuesta y todas las respuestas apuntaban a lo mismo. Nos han mentido. Y además, Internet convirtió las ideas en objetos fáciles de compartir. Una foto del horizonte, un vídeo de un avión, un mapa mal interpretado, una frase contundente, una supuesta prueba. El terraplanismo moderno no necesitaba largos tratados científicos. Necesitaba clips de 30 segundos, capturas de pantalla, titulares impactantes y una idea que funcionara como veneno lento. No creas lo que te dicen, mira por ti mismo. El experimento del avión. Uno de los argumentos más famosos es el del avión. La idea dice algo así: si la Tierra fuera redonda, un avión que vuela miles de kilómetros tendría que ir inclinando constantemente la nariz hacia abajo para seguir la curvatura del planeta. Pero cuando estás dentro de un avión no sientes esa inclinación. Puedes poner un nivel en la bandeja del asiento y la burbuja queda en el centro. Entonces, dicen ellos, el avión vuela sobre una superficie plana. Parece convincente. Hasta que recuerdas algo básico. El avión no está volando sobre una maqueta. Está dentro de un sistema gravitatorio. La palabra abajo no significa hacia el fondo de una pantalla. Significa hacia el centro de la Tierra. El avión no necesita inclinarse de una forma visible y absurda. Simplemente sigue una trayectoria determinada por la gravedad, la presión, la aerodinámica y la navegación. Pero otra vez ocurre lo mismo. La explicación real exige entender un sistema. La explicación falsa cabe en una bandeja de avión. En Internet muchas veces gana la idea que cabe mejor en una imagen. El mundo demasiado grande. Hay algo profundamente humano detrás de todo esto. El mundo moderno es demasiado grande, demasiado técnico, demasiado rápido, dependemos de satélites que no vemos, cables submarinos que no tocamos, algoritmos que no entendemos, bancos que no controlamos, gobiernos que no conocemos y sistemas científicos construidos durante siglos. Vivimos rodeados de mecanismos invisibles. Y cuando una persona siente que ha perdido el control, una conspiración puede parecer un refugio. Porque una conspiración, aunque sea terrorífica, ordena el caos. Si todo es mentira, al menos hay una explicación. Si todos están manipulados, al menos tú has despertado. Si el mundo oficial es falso, al menos tú perteneces a los pocos que conocen la verdad. Por eso discutir con un terraplanista solo con datos suele fallar. Porque muchas veces no estás discutiendo contra una idea. Estás discutiendo contra una necesidad emocional, la necesidad de recuperar control, la necesidad de sentirse especial, la necesidad de desconfiar de un mundo que parece demasiado lejano, la gran contradicción. Lo irónico es que el terraplanismo usa las herramientas del mundo moderno para negar el conocimiento que hizo posible ese mundo. Usan cámaras, usan Internet, usan GPS, usan plataformas de vídeo, usan ordenadores, teléfonos, micrófonos, redes sociales, sistemas de comunicación globales. Todo eso existe gracias a la ciencia que dicen rechazar, pero no lo viven como una contradicción, porque el terraplanismo no rechaza toda la tecnología, rechaza la autoridad. Rechaza el momento exacto en el que alguien le dice: tienes que confiar en algo que no puedes comprobar ahora mismo con tus sentidos. Y ahí está el centro del problema. Nuestros sentidos son poderosos, pero también son limitados. El sol parece moverse alrededor de nosotros. El suelo parece quieto, el horizonte parece plano. Una estrella parece una pequeña luz pegada al cielo. Durante miles de años, los sentidos fueron nuestra forma principal de sobrevivir. Si veías fuego, te alejabas. Si escuchabas un ruido en la oscuridad, prestabas atención. Si el suelo parecía firme, caminabas. Pum, pum. Pero el universo no está obligado a parecerse a lo que nuestros sentidos entienden. Y ese es uno de los golpes más duros de la ciencia. Nos quitó del centro. Primero nos dijo que la Tierra no era el centro del universo. Después nos dijo que el Sol era una estrella más. Después nos dijo que nuestra galaxia era una entre miles de millones. Después nos dijo que incluso nuestra intuición sobre el tiempo, la materia y el espacio podía estar equivocada. Para algunas personas eso es fascinante. Para otras es insoportable. El verdadero misterio. La Tierra no es plana. Eso no es el misterio.
El misterio es por qué, teniendo pruebas de sobra, algunas personas prefieren una explicación imposible. Y quizá la respuesta no está en la astronomía, está en la confianza. ¿En quién creemos? ¿En qué instituciones aceptamos? ¿En qué hacemos cuando el mundo se vuelve demasiado complejo? Porque al final, el terraplanista no solo está diciendo «la Tierra es plana», está diciendo «no confío en ti, no confío en la escuela, no confío en la NASA, no confío en los científicos». No confío en los medios, no confío en los gobiernos, no confío en ningún conocimiento que no pueda ver con mis propios ojos. Y eso es mucho más difícil de desmontar que un mapa falso, porque un dato corrige un error, pero no siempre cura una desconfianza. El borde del mundo. Imagínate por un momento a alguien mirando el horizonte. El mar está quieto, el cielo está limpio, la línea entre el agua y el aire parece perfectamente recta. Esa persona mira y piensa, yo no veo ninguna curva, y en cierto sentido, tiene razón, no la ve. Pero ese es el punto. La realidad no siempre se muestra entera en un vistazo. A veces hay que medir, a veces hay que esperar, a veces hay que aceptar que nuestros ojos no bastan. La ciencia no nos pide que dejemos de mirar el mundo. Nos pide que miremos mejor, con herramientas, con método, con dudas, con paciencia, con la humildad de aceptar que una intuición puede ser falsa aunque parezca evidente. Y quizá por eso el terraplanismo resulta tan inquietante, porque no habla solo de personas que se equivocan sobre el planeta, habla de una batalla mucho más profunda. La batalla entre lo que sentimos que es verdad y lo que podemos demostrar que es verdad. Y en esa batalla todos somos vulnerables, porque todos alguna vez hemos querido que el mundo fuera más simple, más claro, más fácil de entender. Un disco bajo una cúpula, un muro de hielo al final, un enemigo oculto detrás de todo. Una verdad secreta esperando ser descubierta. Pero el mundo real no funciona así. El mundo real es más grande, más extraño y más difícil. Y aunque eso dé miedo, también es lo que lo hace increíble. Porque no vivimos sobre un escenario plano vigilado por guardianes en el hielo. Vivimos sobre una esfera que gira en silencio, en medio de una oscuridad inmensa, sostenida por leyes que no siempre podemos sentir, pero que podemos estudiar. Y quizá esa sea la verdad más misteriosa de todas. No que nos hayan ocultado el mundo, sino que el mundo siempre fue mucho más raro de lo que imaginábamos.